¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? A ver, chat. Hola Ángel, ¿qué tal? Hola Juan. Por lo que está sucediendo. Sí, está muy complicado. Hola Teresita, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Me ha complicado la situación, ¿no? Sí, me ha complicado. Pero bueno. ¿Qué tal, Teresita? ¿Qué tal, Brian? Sí, pues. Hay que ver que todo se solucione, que deje de haber intereses personales de por medio, ¿no? Hoy justo voy a hablar algo de la generación, cuando hablemos hoy día de Segunda Guerra Mundial. Creo que se han suspendido universidades, no sabría decirte si en todo, ¿ah? Porque en los colegios sigue habiendo. Aparte que se respeta, ¿no?, la decisión de muchas universidades que han participado, pero más como cuestiones de colectivo han participado universidades. O sea, no es que uno ve que los colegios aparecen como representando una marcha. Eso acá en el Perú es poco, casi no ha existido. O sea, se ve que dices yo, el grupo de San Marcos, el grupo de Católica, el grupo de Villarreal, Callao, Uni, pero que vengan chicos de colegio por lo que son menores de edad, ¿no? Pero chicos, entiendo la universidad, pero véanlo de esta manera, ¿ya? Se ha puesto de moda, para tomar este paréntesis y cerrar esto, ya que ustedes comentan sobre este punto, se ha puesto, no de moda, ¿no? La palabra de moda no es la palabra, se ha puesto de relieve lo de la generación, ¿ya? Lo de la generación. Y, y se dice pues que esta es la generación, se ha metido con una generación equivocada, y es cierto, es cierto, la generación que ustedes viven, solamente 5 minutos nada más, ¿ya? Eh, Es una generación distinta a la generación de los que pasamos los 35 o los 40 años. Es una generación distinta, ¿no? Nosotros crecimos, no justifico, sino trato de entender historia. Una generación que vivió el terrorismo, una generación que vivió con muchos miedos, la nuestra, una generación que vivió con mucha, como país, con una autoestima por los suelos. La tuya es una generación distinta, es una generación que viene con esto de la marca Perú, con esto del revalorar lo peruano, una generación que habla mucho de las cosas buenas acerca de Perú, ¿no? Hasta han tenido ustedes conciertos y eso suena tonto, pero no es tan tonto porque al final, pues, el hecho de que vengan muchas bandas o grupos, tanto musicales como culturales, y que vean a Perú como una plaza, ya habla muchas cosas. Son un tipo, son un tipo distinto. El problema es que también son una generación menos política, en el sentido que como generación, no como individuos, ojo, porque yo no puedo decir que tú eres como persona, no, no, digo como generación, menos política por las mismas circunstancias. Entonces, es normal que uno vaya a encontrar en las calles, ¿ya? Ya me quedan 2 minutos de los 5 que pedí. En las calles, chicos que dicen, queremos que el gobierno gobierne bien, ¿no? Y no gobierne mal, pero le preguntan, ¿y qué es gobernar bien? Y hasta ahí llegó. O sea, tienen toda la fuerza, tienen toda la intención, pero no saben a largo plazo qué es lo que buscan. Entonces, ahí es donde deberían entrar los partidos políticos, que no los hay. ¿Entiendes? Pero esta generación es muy importante. Ahora lo vamos a ver con Segunda Guerra Mundial. ¿Me entiendes? A un chico le preguntaron, oye, ya sacaron a Merino, ¿y ahora qué viene? No sé, ya lo sacamos. O sea, está encontrando energía, pero ¿hacia dónde? Y eso se debe, chicos, ¿ya? Escuchen acá, ¿ya? Pero eso se debe a algo, muchachos. Se debe a algo. Educación.
educación, no solamente para los jóvenes y adultos mayores que están en las marchas, que me parece genial, que hagan expresar su desconformidad, sino que simplemente, uf, ahora pues es donde si hubieran estudiado todos filosofías, lógica y cívica, sabrían un poco más. Hay gente que quiere cambiar la Constitución, pero ni siquiera la ha leído, ni siquiera sabe qué quiere cambiar. ¿Me dejo entender? Entonces, muchos hemos manejado esta idea, ¿no? Profe, ¿para qué sirve la filosofía? Profe, ¿para qué estudio cívica? Si yo quiero ser ingeniero, ¿de qué me va a servir? Bueno, en realidad tal vez no te sirve en la vida diaria, en tu carrera, pero sí te sirve en la vida diaria como sociedad. Pues ahí está esta carencia, no de ustedes, insisto, sino social, grupal, de toda una mayoría en este país, de que hasta economizado el conocimiento, lo ve como algo utilitario. ¿Para qué leo si esto no voy a estudiar? ¿Para qué hago esto si esto no voy a hacer? ¿Para qué estudio esto si esto no viene en el examen de admisión? ¿Cuántas preguntas viene en el examen de admisión? Me viene dos. Ah, ya, eso no lo estudio. Y después estamos como latinoamericanos, porque esto nos pasa a toda Latinoamérica, que nos rasgamos las vestiduras de por qué tenemos gobernantes así, por qué tenemos un gobierno así, etcétera, 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 etcétera. Pero créeme, los cursos que vienen en la currícula no es por las puras. ¿Mm? No es por las puras. Chile hizo un escándalo tremendo hace unos años cuando le quitaron historia de los cursos de tercero, creo, y de segundo y tercero. Un escándalo hizo Chile, porque le quitaron esos cursos. Entonces, un cambio como país, ese es un buen comienzo, pero también es la educación. También es la educación. Es lo que les he dicho a ustedes cuando hacíamos clase de ilustración, y mantengo mi misma línea, clase de ilustración, Revolución Francesa, todas esas clases que hemos venido haciendo, ¿se acuerdan? Yo les decía, el estudio, no como un fin de una carrera, sino el estudio como parte integral de la formación de un ser humano, tengas un título o no tengas un título, para no llegar a extremos y no tener que estar lamentándonos la pérdida de vidas, que no es culpa de la manifestación, es culpa de la represión, porque la gente tiene derecho a manifestarse, ¿no? Pero debemos ya dejar eso, no ustedes como personas, sino como sociedad, esa idea de que ¿para qué voy a estudiar si esto no me viene? O sea, no estamos comprando una ropa, que no compro esta casaca porque no tengo con qué hacerle juego. Estamos hablando de una formación, como dice Teresita, integral, como dice Dana, cultura. Y eso nos va a permitir ser no solamente una persona, sino una sociedad mejor. ¿Mm? Ahora, lo que está pasando en el Perú, esto solamente es un punto aparte, un paréntesis, ¿no? Sí, pues es complicado y parece que nuestros gobernantes no entienden y siguen con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo, no entienden, no entienden. Parecen esos reyes feudales, ¿te acuerdas de esos reyes de la época, te acuerdas de esos reyes de la época que vivimos en la Revolución Francesa, de que pensaban que el pueblo se iba a calmar y que no le tomaban importancia, ¿no? Y después le vino una Bastilla y le vino una serie de revoluciones. Ya, pues, ahí está lo que les decía a ustedes, ¿no? No se subestima, no se subestima. El pueblo no es una masa sin pensamiento, piensa, siente. Vizcarra y Guzmán le dijo al virrey, ¿no? Al virrey Jáuregui, no presionen al pueblo porque es como un resorte y cuando estalle reventará la mano de quien lo presionó. Y tantos años que se viene sabiendo eso, tantos estudios y siguen cometiendo los mismos errores. Bueno, esperemos que eso termine bien, chicos. Vamos con la clase. Y acá también voy a hablar un poquito de eso de generación con la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Pero vamos con la clase. Segunda Guerra Mundial. Imagínense, vamos a ver esto. A ver, la Segunda Guerra Mundial dura 6 años, ¿ya? 6 años, de 1939 a 1945, ¿ya? 6 años. Dura realmente 6 años un día, ¿ah?
porque es de 1939, es el 1 de septiembre del 39 y termina el 2 de septiembre del 45. ¿Mm? Cuando Alemania invade Polonia, el 1 de septiembre, y concluye cuando Japón se rinde ante los alemanes. A ver, las causas. La primera causa es el imperialismo. El imperialismo es la misma causa de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Es la misma. O sea, la necesidad que tienen las potencias de tener mercados y colonias. Un ejemplo, si ustedes recuerdan, durante la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Durante la Primera Guerra Mundial, lo que se dio fue un enfrentamiento entre Alemania y las potencias europeas, porque estas potencias europeas no le dejaban a Alemania poseer mercados y colonias. Ese era el punto. Ya, ese era el punto. Las potencias europeas no le dejaban, en este caso las potencias europeas vendrían a ser Inglaterra y Francia, no le dejaban a Alemania poseer colonias, ¿no? Entonces, los alemanes trataron de negociar, no se pudo, y ellos creyeron que la mejor forma pues era ir a una guerra en la cual obligaran a las potencias europeas, Francia e Inglaterra, a renegociar a una nueva distribución. Pero, pero al final todo le salió mal, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, Alemania pierde las colonias que poseía, ¿no? Ya lo hemos visto. Entonces, le salió mal todo. Ahora Alemania quiere volver a recuperar no solamente lo que tuvo, sino más, solo que esta vez de la mano de Hitler. ¿Mm? Tremendo criminal. Ese es el imperialismo. El Tratado de Versalles. ¿Por qué es tan importante el Tratado de Versalles? Bueno, el Tratado de Versalles, que fue firmado el 28 de junio de 1919, es el tratado, pues, entre las potencias ganadoras y Alemania, donde se le va a quitar todo a los alemanes, todas sus colonias, se le divide el territorio, una cosa, pues, que lo deja muy mal. Los alemanes no debieron ser castigados tan fuertemente según la opinión de muchos de la época. Estados Unidos no estuvo de acuerdo, hasta Inglaterra tuvo ciertas reticencias con esto que estaba pasando. Mucho se le culpa, lo cual no quiere decir que sea así, pero mucho se le culpa a Francia, porque son los franceses los que se jactaban de decir que ellos, y los políticos franceses me refiero, de que ellos querían acabar con Alemania, querían convertirla pues en un territorio de campesinos, decían los franceses, ¿no? Entonces, tú sabes que si la historia no tiene el presente, estamos perdidos. Parece que esa tendencia pues de políticos o de seres humanos que son políticos y que no razonan y no piensan bien a futuro, parece que se repite en cualquier lugar del mundo. En este caso, se le trató de advertir a los franceses, no lo hagas, no hagas eso con Alemania, castígalo sí, pero tampoco exageres. Pero el Tratado de Versalles, todos coinciden que fue una exageración, ¿ya? Hasta los propios franceses, el general Ferdinand Foch, que es el general que va a pelear al final de la guerra y que va a dirigir las tropas aliadas al final de la guerra, él también le dice a sus líderes políticos, le dice, no le hagan eso a Alemania. Ojo, estamos hablando de un general que peleó contra los alemanes, un general que al final termina derrotando a los alemanes, le dicen, no hagan eso con Alemania, porque están burlándose de un herido. Si ustedes hacen firmar ese tratado a los alemanes, esto solamente será un alto al fuego de 20 años. Alemania va a volver. Y como boca de profeta, volvió a Alemania 20 años después. O sea, le atinó, que fue lo peor, ¿no? El Tratado de Versalles. Y el Tratado de Versalles también genera, pues, esta, esta, este surgimiento de las ideas radicales. No que no existieran antes, eso ya lo hemos hablado en la clase pasada, sino que ahora toman posesión, toman valor, toman un espacio, ¿no? Habían varios como Hitler, ¿verdad? Solo que al final Hitler es el que va a llegar al poder. La tercera causa, los partidos fascistas en el poder del Estado, ¿no? Acá estamos hablando de Benito Mussolini y de Adolfo Hitler.
¿ya? Ahí estamos hablando de ellos. Benito Mussolini llega al poder en el 22, y como vimos en la clase de la semana pasada, llega al poder porque Benito Mussolini va a tener mucho apoyo del sector de la burguesía, ¿ya? La burguesía italiana tiene el temor de que la crisis económica que Italia estaba viviendo los llevara a una crisis política que a la larga le permitiera al socialismo italiano tomar el poder. Ese es el temor que tiene la burguesía italiana. Peor todavía si tenemos una Italia que tiene rey. Y ustedes acuérdense que la burguesía italiana está tomando como ejemplo lo que le pasó a Rusia y lo que le pasó a los reyes rusos, en este caso al zar de Rusia. Entonces ese era su temor y por eso es que apoyaron al fascismo, que eran otros radicales, ¿no? Solo que ante los ojos burgueses el fascismo no chocaría con los intereses burgueses. Y en el año 29 vamos a ver que sucede algo parecido, pero con el nazismo. En el año 33 Hitler llega al poder y muchos se han preguntado cómo es posible que este hombre, que ni alemán era, llegara al poder en una Alemania que tenía un grupo de poder, valga la redundancia, una clase política muy conservadora, una clase política muy aristocrática, muy nacionalista. Entonces, tenemos una clase política conservadora, cerrada, aristocrática, nacionalista, y que le va a entregar el poder político, el poder del Estado a un austriaco, ¿no? Un advenedizo, o sea, alguien que no era del grupo. ¿Cómo se llegó a eso? Muchos han preguntado sobre eso, ¿no? Muchos se han preguntado sobre eso. Otros no lo hacían porque otros veían a Hitler solamente como si fuera pues el gran superhombre, ¿no? Que logró convencer a todos y al final los llevó pues a una guerra que como toda guerra es una desgracia, pero peor todavía a la insanía de matar judíos, ¿no? Entonces, muchos se preguntaban por qué, ¿no? En los últimos biógrafos, ¿por qué? ¿A qué se debió de que esta clase gobernante alemana permitiera este acceso al poder? Y la respuesta que muchos dan, pues, se debe al temor, ¿no? Al temor a las masas, al temor que las masas se vayan a radicalizar. Y en ese temor que las masas se vayan a radicalizar, ¿qué es lo que hacen? Colocan a un fascista. ¿Mm? Es lo que hemos visto, ¿no? Brinquemos, pasado, presente, ya sabes, así es la historia, ¿no? Eh, el temor de un sector del gobierno, ya las investigaciones no dirán, hizo pues que la represión sea eso, una represión hacia los manifestantes, ¿no? Una represión, una radicalización hacia cómo los han ni calmado, reprimidos, y con las consecuencias que ya conocemos, ¿no? La pérdida de dos jóvenes, que obviamente todos lamentamos. Porque no es que tú vayas a manifestarte, vayas a hacer una protesta y vayas a salir a las calles y que eso implique muerte. No debe ser así. En ningún país, en ninguna época. No debe ser así. La gente puede salir porque es un derecho a expresar su descontento. ¿Ya? Es un derecho. Lo que no se debe hacer es tampoco pues, romper cosas ni hacer pintas, ¿no? Pero salir a manifestarte y estar caminando y reclamar es un derecho. Es un derecho. Y acá no hay que verlo con, no, que los de izquierda, no, 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 es un derecho que se ha ganado por las puras, no hemos estudiado Revolución Francesa, Ilustración, Independencia, es un derecho, ¿entiendes? Ahora, tampoco tenés el derecho de pegarle a un policía, obviamente que no, pero no es pues para que lo repriman de esa manera, no es la forma. Eso sí debe ser totalmente censurado, totalmente condenado por cualquier persona con 5 dedos de frente. Así de simple. ¿No? Es así de simple. Entonces, esos temores radicalizan posturas. En este caso, que fue mucho peor, en el caso alemán, porque tenemos una crisis económica, una crisis política,
Su temor, ojo, quiero entenderlo, no justificarlo, ¿ah? Quiero entenderlo. La historia es entender, es comprender, es analizar, ¿ya? Quiero entenderlo, es el temor, y es por eso que le dan este poder a ellos. Es eso. ¿Mm? La teoría del espacio vital de Hitler. Ah, ya. Esa teoría realmente no la crea Hitler. ¿Ah? Esta ya venía del siglo XIX. Pero lo que dice es que las potencias un gobierno, un estado, ¿ya? Debe buscar el bienestar de su pueblo. ¿Y qué pasa cuando el espacio geográfico en el cual se mueve no presenta las condiciones necesarias? O sea, le falta recursos naturales, recursos energéticos para llevar a cabo? Ah, bueno, si no presenta las condiciones necesarias, el Estado está obligado a expandirse. O sea, la conquista de territorios vecinos está justificado por la necesidad del propio Estado a brindarle una mejora a su pueblo, obviamente sin importarle que esté pues perjudicando a otros, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, esa es la teoría del espacio vital de Hitler, ¿ya? Y el crack de 1929 es la caída de la bolsa de valores de Nueva York. Antes de explicarte esto, que es un poquito largo, voy a ver si tienes alguna pregunta. A ver, ¿tienes alguna pregunta antes de pasar a esto? Ah, no sabía, José, no sé, no, 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 no. Ujú. Sí, Laisha, sí. ¿Dónde hubo más violencia en la primera y la segunda? Buena pregunta, Dana. ¿Ah? Buena pregunta porque se están dando estudios acerca de la violencia en sí, ¿no? Y creo que en la segunda, Dana. Creo que en la segunda hubo más violencia, no solamente por la forma como se llevó la guerra en sí, sino por la manera como se reprimió y se castigó a algunos sectores de la población. Un ejemplo, las violaciones de muchas mujeres, que no tenían nada que ver con la guerra, eran civiles, pero que los ejércitos enemigos por el lado alemán y en gran cantidad por el lado ruso, en el frente oriental, buscaban vengarse de los países, que en este caso Rusia vengándose de Alemania, a través de este acto criminal que es la violación. Entonces, está haciendo estudios, sé que hay un libro sobre la violencia, que lo sacó este autor que le recomendé yo la semana pasada, Julián Casanova. Sé que creo que es su último libro sobre la violencia. Y bueno, por lo poco que sé, no del libro, sino de esta parte de la historia, más violencia una segunda. No, no solamente, claro, por las bombas atómicas, sino también por la violencia en sí, ¿no? Por la represión, la venganza, ¿no? Claro, a eso iba. Bueno, si no hay más preguntas sobre el tema, le doy 30 segundos si quieren hacer una pregunta para pasar a hacer ¿cómo se llama? ¿No? ¿Alguna pregunta?
A ver, dice ahí, por la aparición del comunismo en Rusia, profe, ¿qué país afectó la bomba atómica? Japón. Japón. Por la aparición del comunismo en Rusia, bueno, eso generó la toma del poder de los soviéticos, obviamente generó el temor por parte de muchas burguesías europeas y el apoyo hacia el fascismo, sí. Buena pregunta, José. Ya, no te preocupes, Ángel, lo voy a hacer ahorita. Por más que lo pongas con mayúsculas, les he dado un tiempo a ustedes para que hagan preguntas sobre lo que hasta aquí he explicado. ¿Ya? No quiere decir que no voy a explicar el crack. ¿Ya? Entonces, José, la pregunta que hace José es, ¿por qué es que tiene tanto armamento Alemania? ¿Ya? Bueno, es buena pregunta. Mira, inicialmente Alemania va a comenzar a armarse, ¿ya? Va a comenzar a armarse desde antes de Hitler. Ya desde antes de Hitler, Alemania se estaba armando. ¿Está bien? Lo que se conoce como la República de Weimar. No se olviden que uno de los presidentes de Alemania fue un general, el general Hindenburg. Entonces, él comienza ya a armarse, él ya comienza a mandar a pilotos alemanes a prepararse a Rusia, cuando todavía no estaban discusiones en Rusia, porque la ruptura de relaciones diplomáticas entre Alemania y Rusia se da principalmente con Hitler por su antisemitismo y anticomunismo. Entonces, Hitler no es que encuentre una Rusia desarmada o una Rusia totalmente desprotegida. Encuentra un proyecto ya llevado a cabo por el cual se estaban armando los alemanes. ¿Ya? Entonces no encuentra una Alemania desprotegida. Lo que hace Hitler es acelerar ese proceso, porque Hitler sí tiene claro lo de la guerra, ¿no? Él lo tiene muy claro lo de la guerra. Entonces Hitler sí lo que hace es acelerar ese proceso. ¿Está claro? Carlos me pregunta si fue avance. Sí, sí, Carlos. Hay una fuerte discusión sobre ese punto. Porque es cierto, hubo muchos avances impulsados por la guerra, impulsados por las muertes, ¿ya? Hay muchos avances sobre ello, está bien, y muchos avances también por los experimentos que han tenido los judíos, bastante. Chicos, denme un segundo que acá me están haciendo una llamada de la propia academia. Un minuto nada más.
Listo, chicos. Disculpen, era acá una consulta. A ver, ¿el imperialismo es la causa principal? Sí, Fresley, sí. Ustedes recuerden que yo les había mencionado a ustedes, disculpa, Marjorie, que te he dejado no te dejé en visto, como dicen, ¿no? Sino que, recuerden ustedes que siempre cuando explico causa, lo explico en el grado de más importante a, entre comillas, menos importante, ¿no? Y vamos acá con lo que estaba yo por decir, ¿no? Y que Ángel me estaba pidiendo que lo dijera, y está bien que Ángel me lo pidiera, que es el crack del 29. A ver, ¿de qué trata el crack del 29? En realidad es un gran problema que se mete en Estados Unidos. Me explico, ¿ya? Lo que sucede es lo siguiente. A ver, Estados Unidos, escúcheme bien, entra a la Primera Guerra Mundial y Estados Unidos como que no quiere meter mano a sus fondos, a sus reservas. Ustedes que tal vez tengan negocios o sus padres tengan alguna pequeña empresa, sabrán lo que significa caja chica, ¿no? Pero Estados Unidos no quiere meter mano a la caja chica. ¿Qué hace Estados Unidos? Como una guerra es costo, Estados Unidos lo que hace es decir, yo como Estado, yo como gobierno, pongo bonos al mercado. Es decir, imagínate, yo, tu profesor Julius Torres, es el gobierno, ¿no? Alucina. Y yo le digo, chicos, ¿ya? Yo voy a colocar bonos porque necesito liquidez. Eso quiere decir que el Estado te va a deber dinero a ti y yo después te voy a pagar. Entonces, tú como ciudadano estadounidense dices, ah, no, chévere, ¿no? El gobierno me va a deber, la hacemos y ustedes me compran los bonos. Entonces, yo me vuelvo tu deudor. Y con el tiempo, Estados Unidos pagó. Pero la gente se dio cuenta que tener un bono te daba pues una seguridad, ¿no? Era dinero guardado. Y todavía te paga con intereses. Happy. Esta técnica lo copian los bancos y lo copian algunas empresas y comienzan a decir, mira que tenemos bonos y la gente como ya se acostumbró que el Estado le había vendido bonos, dijo, hay que comprar también el de los bancos, vamos con los bancos. El problema fue el siguiente. Estados Unidos se convierte en la economía más fuerte del mundo después de la Primera Guerra Mundial. Todos le debían a Estados Unidos, salvo los países perdedores. Inglaterra, Francia, Rusia, le debían su vida a Estados Unidos económicamente hablando. ¿Ya? Y Estados Unidos cambia de gobierno. Tú has visto por las votaciones que ha habido hace poquito nada más, que hay dos partidos que se disputan el poder siempre. Los demócratas, que se llama Partido Demócrata, y los republicanos, que son nombres, porque al final los dos son demócratas y los dos quieren la república, solo que uno se llama demócrata y el otro se llama republicano. El partido que lleva a Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial es el Partido Demócrata. Pero el Partido Demócrata termina su mandato, pierde las elecciones y el que gobierna Estados Unidos en la década del 20 es el republicano. Y los republicanos tienen una visión bien clara. ¿Cuál es la visión? América es para los americanos. Siguen una doctrina que se había establecido hacía 100 años por un presidente llamado James Monroe. James Monroe dijo, en la época de las independencias de América, Perú, ¿no? Dijo, nadie se debe meter en la independencia de mis hermanos países del sur. O sea, que España, Inglaterra, que otros países vengan a detener. No, no, no. Porque si un país europeo se mete en contra de las decisiones de mis hermanos países del sur, Estados Unidos lo tomará como una ofensa directa y saldrá con todo su poder, porque América es para los americanos. O sea, tú le escuchas así y te pone la piel de, ¿me entiendes? Y uno dice, chévere, ¿no? Pero una cosa es lo que dijo y otra cosa es lo que quiso decir. ¿Me entiendes? No, no hay problema, Ángel, no hay problema. Porque estoy en el chat ahorita, no hay problema, Ángel. Una cosa es lo que dijo, otra cosa es decir. Es como cuando la chica te dice, no, oye, tú también me gustas, sí, yo me siento bien contigo, pero yo le prometí a mis papás que voy a estudiar, oye, lo siento, no te puedo aceptar. Eso es lo que te dijo, no es lo que te quiso decir. O cuando el flaco te dice, ¿sabes qué, flaca? No eres tú, soy yo. Eso es lo que te dijo, no es lo que te quiso decir. Lo que realmente Estados Unidos quiso decir, ¿cuál es? Europa, dejen de meterse en América, que ese es mi continente. 100 años después,
Bueno, ya comienzan los problemas, profe. Sí, usted anda ahí en el corazón. ¿Por qué es así, profe, no? Tranquilo, muchachos, tranquilos, 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 ¿no? Exacto, Teresita, exacto, exacto. Las chicas saben cuando dicen, no, tú también me gustas, pero yo le prometí a mis papis, ustedes saben que eso es falso, ustedes saben que lo están choteando con elegancia. No, malas son, malas. Ustedes evalúan costo-beneficio. Si lo choteo feo, después quién me acompaña al paradero de la academia, quién carga mi mochila. No, 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 mejor no, ¿no? ¿Quién le pide permiso a mis papás para que pues me dejen salir? No, no, no. Claro, claro. ¿Por qué serán así, no? ¿Por qué serán así? La doctrina Monroe, usted, ¿no? Esa la hizo. ¿Ya? La experiencia, dice Juan, ¿no? Juan te ha dolido, ¿sí o no, Juan? ¿Ya? Es rechazar con elegancia. Ah, ya, Teresita. Ahora escúchenme. Entonces, ¿qué es lo que hace? Sí, son Monroe ustedes, ¿no? Son Monroe. O sea, ya sabe, ya ese lo vamos a poner así. La choteada Monroe la van a llamar ahora, ¿está bien? Ya, ya, nueva, 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 nueva. Vas haciendo tu vida diaria y vas estudiando. ¿Cómo se llama ahora? Habla, ¿qué le dijiste? No, una amiga me dijo, yo me le mandé, pero pucha, qué mala suerte. Dice que su papá les han dicho que solamente se dedica a estudiar y por eso es que no quiere, me quiere, pero no puede estar conmigo. Ah, ya tú dices, esa es la choteada Monro, dile, ¿no? Una cosa es lo que te dijo, otra cosa es lo que te quiso decir. Ahí está, ya, nueva, nueva. Se la incluimos, la choteada Monro. Entonces, los ingleses, perdón, los Estados Unidos, exacto. Los estadounidenses, ¿ya? Dijeron, vamos a dedicarnos a controlar América Latina, aprovechando que Inglaterra y Francia están quebradas, entonces vamos a chotearlas y nos metemos con toda América Latina. Y chicos, es por eso que en el 20 tienes a Leguía, pues. ¿Te acuerdas de este Augusto Bernardino Leguía y Salcedo, el presidente del oncenio? Como tú recordarás, entre muchas cosas que hizo Leguía, Leguía hizo que el capital norteamericano ingresara y se consolidara en el Perú. Porque en la época anterior a Leguía es la República Aristocrática. Y en la República Aristocrática tenemos presencia fuerte del capital inglés. Pero un capital inglés que la Primera Guerra Mundial, mira cómo tienes que mezclar HP y HU, ¿ah? Un capital inglés que la Primera Guerra Mundial deja muy golpeado. Entonces ahora el que manda es Estados Unidos. Y Estados Unidos dice, yo tomo América. Es mi América. ¿Esto qué hizo? Esto hizo que Estados Unidos se preocupara más en su control de América Latina que de Europa. ¿Y por qué de Europa, profesor? Porque Europa está quebrada. No es que la guerra ha sido en Europa. Estoy en la Primera Guerra Mundial. La guerra ha sido en Europa. Entonces, Estados Unidos no asume su rol de nueva potencia económica y no ayuda a Europa. Entonces, los europeos van a tomar unas medidas muy nacionalistas. En el caso de Inglaterra y Francia, en el plano económico. Es decir, soy el gobierno francés y le digo a mi empresa, a mis empresarios, señores, inviertan, produzcan. Y el empresario dice, ah, qué chiste, yo invierto y produzco y ¿quién me asegura que el mercado francés, o sea, los franceses comunes y corrientes, me compren a mí? Y si le compran a los gringos, entonces, ¿qué dice el gobierno francés? Tú no te preocupes, yo voy a elevar los aranceles, o sea, voy a elevar los impuestos de importación. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando venga un producto de Estados Unidos, ¿ya? Va a tener que pagar muchos impuestos y por lo tanto su precio va a costar mucho más. Si lo comparas con el producto que tú vas a hacer. A ver, ¿qué vas a hacer, francés? El francés decía, yo voy a hacer ponte polos. Listo, ¿a cuánto lo vas a vender? Voy a ponerlo en dólares para que lo entendamos, ¿ya, chicos? Lo voy a vender en $3. Ya, si el polo gringo viene, el de Estados Unidos viene en $2. Ya, yo le subo los aranceles para que cuando él llegue aquí no valga $2, sino valga 6, 7 u $8. Tú lo vendes en 3. El francés que está medio quebrado, ¿a quién le va a comprar? Obviamente al francés. Y la economía comienza a moverse. ¿Qué dices? Entonces, muchos empresarios franceses, ingleses, van a invertir para mover la economía sabiendo que el gobierno le está dando leyes proteccionistas, o sea, elevación de aranceles. ¿Así me sigue la idea? Genial. Pero esto pasa en Francia e Inglaterra. Hay otros países, como ya te expliqué en este punto de aquí, hay otros países que no solamente elevan aranceles, sino que ponen gobiernos ultranacionalistas, como el caso de Mussolini y de Hitler en Italia y Alemania, que esto es mucho más radical. Esto es mucho más radical. Entonces, en conclusión, Europa, para poder salir de la crisis sola, lo que hace es
tomar medidas proteccionistas en el plano económico. ¿Y eso en qué le afecta a Estados Unidos? Que cuando Estados Unidos produce para exportar y Estados Unidos ya tiene claro cuánto le va a consumir Europa, Europa no le consume esa cantidad porque está manejando leyes proteccionistas. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos con la mercancía que debió vender en Europa y que no terminó de vender? Ya, América no es un buen mercado. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos con ese sobrante? No lo mete en bodega, lo vuelve a introducir al mercado estadounidense. O sea, si un estadounidense debía comprarse una camisa, ¿estamos de acuerdo? Los empresarios estadounidenses hacen que compren 3, 4, porque deben ellos consumir lo que no vendieron en Europa. Y esto hace que comiences a endeudar al mercado estadounidense. Pero como Estados Unidos era una potencia económica, eran los dorados años 20, la gente compraba. Pero compraba a crédito. Entonces, yo soy un empresario y yo veo mis libros contables y veo que mi mercancía sale como loco. Pero lo que no me doy cuenta bien es que mis ingresos no están siendo los mismos, porque mucho de lo que está saliendo sale a crédito. ¿Se entiende? Y no es un crédito como ahora, donde te revisan, te analizan si tienes cuenta bancaria. No, 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 es un crédito sola firma, que eso es mucho más problemático. ¿Me entiendes? Entonces, si yo produje 100 para exportar y solo vendí 80, 20 lo volví a meter al mercado estadounidense y lo estoy saturando. La lógica, que esta gente no utiliza lógica porque el dinero lo enceguece, la lógica ¿cuál es? El próximo año no produzco 100, produzco 80, porque no me están consumiendo 100. Eso diría la lógica, lo racional. ¿Qué hacen esta gente? Produce 120. Porque no se están fijando en cuánto ingresa, se fijan en cuánta mercadería sale. Y su lógica es, estoy vendiendo. A crédito, pues estoy vendiendo. Entonces va a llegar un momento, jóvenes, que pequeñas y medianas empresas no van a tener liquidez, porque su mercadería se está colocando, pero no está ingresando la ganancia. Entonces, ¿qué hacen estas pequeñas y medianas empresas? Comienzan a vender bonos de su empresa. Y baratísimo, porque necesitan desesperadamente liquidez. Y la gente comienza a comprar bonos como enfermos. Hasta los lutrabotas tenían bonos. Por eso, ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo, chicos. Pero imagínate pues que estés comprando una persona que vive con el día a día, que esté teniendo dinero para poder invertir en la bolsa de valores. Eso no es muy común que digamos, ¿ah? Entonces llegó un momento en el cual las empresas vendían sus bonos para tener liquidez y producir, pero no ingresaba ganancia. Chicos, y cuando no tienes bonos que vender, cuando saturaste el mercado y lo sobreendeudaste, a eso se llama deflación. Mucha producción, poco consumo. Y en 1929 esa burbuja estalla. Y si Estados Unidos, que era la potencia económica del mundo, quiebra, el mundo quebró, pues. Y ahí es donde quebramos nosotros también los peruanos, pues. ¿No ves ahí a Leguía que estuvo viviendo los préstamos de Estados Unidos el último mandato de él? Y al final quiebra Estados Unidos, quebramos el Perú. Quiebra Leguía económicamente, estamos endeudadísimos con Estados Unidos. Leguía que con su patria nueva generó una serie de expectativas que no supo cumplir, con una población que se comenzó a movilizar y se comenzó a movilizar en base a los partidos de masa en la época, que es el APRE, que es el Partido Socialista. Ambos, el APRA fundado en México, el Partido Socialista, pues, que dependía del socialismo internacional, comienza a mover las masas y la burguesía peruana, y esto te va a sonar conocido, tú dirás, profe, ¿para qué se mete Historia de Perú? Escúchame, la burguesía peruana dice, tenemos crisis económica, tenemos crisis política y tenemos movilización social de izquierda. ¿Te suena eso algo parecido ahorita? De izquierda, uy, tenemos todo un problemón. ¿Cómo detenemos todo este problema? ¿Qué hicieron los italianos para detener ese problema? Ah, trajeron a Mussolini. ¿Qué harán 3 años después los alemanes para detener ese problema? Ah, pusieron a Hitler. Como Perú no tiene partido fascista, ¿qué trajimos? Al ejército, Sánchez Cerro.
Ante crisis económica, política y social, el temor de la burguesía es que haya un cambio y que haya una situación que perjudique sus ganancias y su poder, y traen, pues, en el caso de los alemanes, en el caso de los europeos del siglo, del siglo XX, a inicio del siglo XX, la década del 30, ponen al fascismo. Y en el caso de los latinoamericanos, damos golpe de Estado. Chicos, yo no puedo creer que hasta el día de hoy haya gente que diga que el ejército tome el poder. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo que el ejército toma el poder? ¿Qué les pasa? Ustedes no, obviamente, pero dime si no has escuchado en alguna noticia o alguna persona por tu barrio que el ejército... ¿Cómo se te ocurre decir eso? No a ti, sino a la gente que lo dice. Chicos, si la policía reprime así, ¿cómo crees que va a reprimir el ejército? Aquellos que son hijos de policía, y saben ustedes muy bien que no todos los policías son como ese grupito pequeño que ha hecho lo que ha hecho. Porque los policías son entrenados y preparados para moverse en una ciudad. Y aquí no por un grupito vamos a culpar a todos los policías, es una tontería. Pero chicos, si la policía, tú puedes tener hermanos, primos policías, buenos policías, padres policías, buenos policías. Chicos, si a ellos, pregúntales, se les entrena, se les educa y se les forma para poder estar cuidando a la sociedad, y al ejército se le forma para defender la patria a balazo limpio, a ver, ponga el ejército en las ciudades. Olvídate. Yo no sé por qué la gente, los latinoamericanos somos así, ¿eh? Los latinoamericanos somos así. Digo, ¡ey, que venga el ejército! No, chicos, el ejército no está para eso. No está para eso. Se respeta el ejército, ¿eh? Pero no está para eso el ejército. ¿Está bien? Entonces, eso fue el crack. ¿Ah? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Claro, es que a veces te entiendo, Ángel, ante la desesperación uno quiere que le pongan orden, pero realmente eso a veces podría ser peor. A ver, ¿qué hay acá? Ahí está en la choteada Monroe, el estilo Morro, profe. Es por eso que hubo una guerra, exacto, España, Estados Unidos, y Estados Unidos se metió en la independencia de Cuba y se la robó. Se la robó. Claro, Teresita, Estados Unidos dice a chis y a todos nos da pulmonía. Claro, el caso de sí, pues. Somos lo que dices. Bueno, pues ya sabe qué fue el crack del 29, ya sé lo que pasó, genial. El antecedente, la Guerra Civil Española. ¿Ya? Ustedes lo han visto en literatura cuando te hablan de García Lorca, que sale siendo asesinado, ¿no? Federico García Lorca. En arte también, cuando en el colegio se acuerdan de Picasso, el dibujo el famoso Guernica o Guernica. Para la Primera Guerra Mundial el antecedente fue la paz armada. ¿Te acuerdas de la paz armada? Ya, para la Segunda Guerra Mundial es la Guerra Civil Española. En esta Guerra Civil Española, chicos, señoritas, es Alemania pone en práctica lo que más tarde va a utilizar en la Segunda Guerra Mundial. O sea, para muchos, desde el punto de vista alemán, la Guerra Civil Española es el campo de entrenamiento de las armas que Alemania va a utilizar en la Segunda Guerra Mundial. Porque si te das cuenta, son justo la Guerra Civil Española termina el mismo año que inicia la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aquí Alemania va a hacer uso de su fuerza aérea, de la Luftwaffe. La pregunta que todos hacían, ¿qué hacía Alemania con una Luftwaffe si se supone que Alemania no debía tener fuerza aérea? El Tratado de Versalles se lo prohibía. ¿Cómo Alemania? O sea, si te prohíben tener eso, ¿cómo es que te jactas de usarlo? Pero acá vas a darte cuenta de algo. A Alemania se le permiten muchas cosas siempre y cuando Alemania, la Alemania nazi, la Alemania de Hitler, se enfrente a los socialistas. O sea, la Guerra Civil Española es un enfrentamiento entre el ejército español y los sectores conservadores de España, la pequeña burguesía, la pequeña en número burguesía que tenía España, los grandes terratenientes que tenía España, un sector de la Iglesia Católica, no toda la Iglesia, un sector de la Iglesia Católica que no quieren que el gobierno español de ese momento, en mano de socialistas, ¿ya?, haga muchos cambios. También hay que ser sinceros. Tampoco vamos a ponernos en el plan de que porque todo lo que es socialista es bueno.
También cometieron muchos excesos los socialistas en España. ¿Está bien? Pero no todos. Pero sí, hubo excesos que hasta se habla de muerte de sacerdotes. ¿Está claro? Entonces, ese sector conservador que no está de acuerdo con el gobierno socialista que tiene España, porque el rey de España se había ido, no había monarquía en España en ese momento, apoya el golpe de Estado del general Francisco Franco. Y este golpe de Estado de Franco, apoyado por los sectores conservadores de España, en contra del gobierno socialista que tenía España en ese momento, se ve apoyado por la Italia de Benito Mussolini, con su fuerza naval, una Italia fascista que odia a los socialistas, y por la Alemania nazi de Adolfo Hitler, donde Hitler va a llevar su fuerza aérea. Entonces, mientras Hitler y Mussolini, en especial Hitler, rompe el Tratado de Versalles, pero lo haga para matar socialistas, el mundo capitalista se horrorizaba, pero no hacía nada más. Nada más. Es la verdad. Es una triste verdad. ¿Me entiendes? Es una triste verdad. Que eso pasó. Eso sucedió. ¿Ya? Entonces le permitieron a Hitler hacer eso, tener armas que no debía tener, siempre y cuando matara a socialistas. Porque para estos años se manejó, chicos, algo que se llama la política de apaciguamiento. ¿Qué es la política de apaciguamiento? ¿Ya? Escúcheme aquí. Ahorita voy a responderte eso allí. ¿Ya? La política de apaciguamiento era tener tranquilo, contento, calmado a Adolfo Hitler para que él no haga una segunda guerra mundial. ¿Está claro? Y como Hitler ya se metió en la guerra civil española, en una guerra extranjera, ver si era posible que Hitler se enfrentara a Stalin. ¿Ya? Esa es la idea. Que Hitler se enfrente a Stalin. Porque Hitler odiaba a Stalin. Porque Hitler, como te dije en un momento, odiaba el socialismo marxista. Porque recuerda que había varios tipos de socialismo. Hitler decía, ¿qué de bueno va a salir del pensamiento de un judío? Marx era judío. Tú sabes que Hitler odiaba a los judíos. ¿Qué de bueno va a salir de un socialismo ruso hecho por judíos? Porque casi la mayoría, como Lenin y Stalin, eran judíos. Entonces, Hitler mezclaba, perdóneme la expresión, papas y camotes, ¿no? Porque él decía socialismo y judío, que no tenía nada que ver, pero lo mezclaba. Entonces, Hitler odiaba al socialismo nazi, perdón, al socialismo soviético, lo odiaba, ¿me entiendes? Entonces, las burguesías europeas, como la inglesa y la francesa, decía, uno, no queremos otra guerra mundial más. Hace 20 años tuvimos una y no queremos otra. Así que hay que tenerlo tranquilo a Hitler. Eso, ¿qué quiere mi Hitler? ¿Qué quiere mi Adolfito? Ay, 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 ¿qué cosa quiere? ¿Matar gente? Vaya, vaya, vaya a matar gente. Socialista nada más. ¿Ah? Vaya, vaya, mi Adolfito. Ese es mi Adolfito. Tranquilo. Política apaciguamiento. ¿Ya? Para que no haya una segunda guerra mundial y a ver si Hitler se enfrentaba a Stalin. Entonces, a eso le llaman política apaciguamiento. ¿No? ¿Me entendieron? Por eso es que le dejaron carta abierta a Hitler. ¿Ya? Es como cuando tú le das por su lado a la tóxica o al tóxico. Ya. Profe, ese es amor. No, se llama política de apaciguamiento, se llama. Cuando tú dejas que la tóxica o el tóxico revise tu celular, ¿no? Sí, profe, porque ya, pues para que esté tranquilo. No, se llama política de apaciguamiento. Estás calmando tu Hitler. Tu tóxica es Hitler. Así que ya sabes, esa es nueva. Esa es nueva, esa es otra. ¿Ves? Acá aprendes para tu vida diaria. Y de paso vas estudiando, ¿no? Cuando te dice, dame tu celular, ya, toma, 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 toma Hitler. ¿Qué? No, no, nada, 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 nada. Esto se llama política de apaciguamiento. Pero recuerda que eso no funcionó porque terminamos en una segunda guerra mundial. Así que ve rompiendo con tu tóxico, tu tóxico. Ya sabes, ya sabes. Ya. Toma Hitler, toma Adolfo, toma Adolfito. ¿No? Cuando ella venga, toma Adolfa. ¿Qué? Nada, 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 mi amor, nada, 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 loca. Ahí está, así, así, ¿ya? Y vas siguiendo tu vida diaria y al mismo tiempo vas practicando historia universal. Así de simple. Listo. Entonces, ya sabes, ¿no? Todos han tenido o tienen un Adolfo o una Benita en su vida.
La Italia de tu vida tiene barro. ¿Ves? Ahí está la hecha. Ahí está. Rapidito la pregunta que me hizo Angie. No creo, Angie, porque ya el ejército ha dicho que no, sería peor, ¿no? Y porque si bien es cierto estamos acéfalos como gobierno, algo interesante hizo Merino, que obvio no es santo de mi devoción para nada, fue renunciar él, pero no permitir que los ministros renuncien. Entonces, los ministros siguen todavía en función, ¿ya? Los ministros siguen en función para que haya alguien que al menos siga guiando el país hasta que se elija el nuevo presidente. Bueno, al nuevo jefe, presidente del Congreso que vaya a tomar la posta ante la ausencia de un presidente. ¿Se entiende? Entonces ya el ejército ha dicho que no va a intervenir porque sabe que de hacerlo la cosa empeoraría. Ahí sí, a mí hasta ahorita, con todo lo que la gente sabe en las calles, todo lo que dejamos, hasta ahorita estamos en la línea de la legalidad y de la constitucionalidad. Hasta ahorita. ¿Estamos de acuerdo? O sea, estamos teniendo situaciones poco comunes, pero todavía podemos tomar la legalidad y decir, mira, esto pasa. ¿Se entiende o no? Pero si ya entra el ejército, ahí sí rompiste toda legalidad. Ahí no hay constitución que interpretar. Simple y llanamente está fuera de ley. No hay nada que llamar ¿cómo se llama? Llamar al Tribunal Constitucional que interprete. Nada, nada. ¿Ya? Listo. Angie me dice, pero mataron a gente. Ah, sí, no, eso es un crimen, Angie. Eso es un crimen. O sea, eso no es anticonstitucional. O sea, es un gobierno constitucional que ha cometido un crimen. Ojo, allí, es así. Es un gobierno constitucional, nos guste o no nos guste, ¿no? Aparentemente a mí no me gusta, pero que ha cometido un crimen. ¿Estamos de acuerdo? Ha cometido un crimen. Y que van a pagar por ello, obviamente. Esperemos, ¿no? No, Ángel, lo de la técnica Monroe, que es un juego que hemos hecho acá. La doctrina, la doctrina Monroe es una doctrina establecida por Estados Unidos de América, es para los americanos, ¿no? Donde los Estados Unidos quiere dominar América. Directa, directa, ¿cuál es esa? Ah, no, esa de no eres tú, soy yo. Realmente es una forma que los hombres por lo general tienen de terminar para no quedar mal con la chica por si algún momento determinado van a volver a regresar. O sea, es como terminar pero no cerrar la puerta, dejar la puerta entreabierta. Ujú. La potencia bélicas europeas son Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania. Ujú. No, es que estamos muy cerca de las elecciones, Valeria. Estamos muy cerca, está aquícito nomás. Lo que debería hacerse ahorita, ya para cerrar esto y hacerse una guerra mundial, es lo siguiente, Valeria. Es como que, Valeria, este, tú me dejes un cuidado de la casa y tú me dices, profe, le dejo mi casa cuidado de 8 meses, porque yo voy a regresar dentro de 8 meses, pero sí me voy a quedar. Ya, Valeria. Entonces, lo que esperas de mí, Valeria, es que no te pinte la casa, es que no te cambie las ventanas, es que no te cambie el inodoro, o sea, no te voy a hacer cambio, lo que voy a hacer es mantenerte la casa, te la voy a mantener limpia, voy a pagar los servicios, no voy a hacer más cambio, ¿por qué? Porque tú vas a venir y vas a bañarte la casa. Entonces, eso es lo que debe hacer un gobierno de transición, gobernar el país, dirigir el país, pero no hacer muchos cambios, porque luego va a venir un presidente electo constitucional y democráticamente, y él es el que va a tener con su gobierno y si el nuevo Congreso, el que tiene que hacer esos cambios, si es que lo ve pertinente. Pero un gobierno de transición no tiene que hacer eso. Mantener el asunto del coronavirus, que esperemos que no se acrecente con todas estas marchas, ¿no? Exacto, Teresita, solo mantener y dirigir el país, no hacer cambios. ¿Por qué se meten con la SUNEDU? Déjalo así, que el nuevo presidente lo decida. Pero acá no, para acá ya comienzan a querer hacer cambios. No, no, no es así, no es así. Realmente no es así. Y parece que no aprenden. La gente cree que la gente no tiene memoria. No sé qué tiene la gente. Pero bueno, sigamos, chicos. ¿Ya? Vamos con la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya lo tienes? Pretexto. El pretexto de la primera, si tú recordarás, fue ¿cómo se llama? El asesinato del archiduque. Este no, este es un supuesto ataque. Supuesto porque no fue. Los propios alemanes se atacaron. Los nazis eran bravos.
los propios alemanes se atacaron, ¿ya? Y dijeron, uy, fueron los polacos. Se hicieron la víctima e iniciaron una guerra. Mira cómo era Europa antes de la guerra. Acá tenemos Europa, los tratados, el Tratado de Versalles, qué es lo que nos deja, un ratito, qué es lo que nos deja, ¿ya? El Tratado de Versalles. Sí, ya metí la pata, no estoy grabando. No, sí estoy grabando, ¿no? El Tratado de Versalles, lo que le deja Alemania principalmente. Y mira, este de amarillo es Alemania. Mira el territorio que está acá. Este pedacito que tú ves aquí, esto que tú ves aquí, esto es Checoslovaquia, una parte de Checoslovaquia que ingresa al territorio alemán. Ya, esta zona de aquí es la que se llama los Sudetes. Uy, y los alemanes, qué chueco me salió. Y los alemanes no quieren que este pedazo esté así, pues, dentro de su país. Entonces, ellos quieren esta zona para ellos. Pues, si te das cuenta y tú sabes algo de mapa europeo, tú dirás, profe, acá este mapa me parece raro, ¿no? ¿Por qué? Porque debajo de Alemania no está Italia, profe, debajo de Alemania está Austria. ¿Dónde está Austria? Es que este mapa que ustedes ven aquí, ya incluye, Austria está metido dentro de Alemania. ¿Cómo es eso? No te preocupes. A ver, en el 36 se forma el eje Roma-Berlín. Hitler y Mussolini, que son pinkies, se unen. ¿Ya? Creo que estoy teniendo problemas con el Wi-Fi. Se deben estar escuchando entrecortado, tal vez. ¿Ya? Ya están escuchando mejor, espero. ¿Ya? Hitler y Mussolini se unen. Ellos que son pinkies se unieron. Alemania y Japón se unen en el Pacto Anticomiter, que significa anticomunista, anti la Unión Soviética. El Anschluss, Alemania anexa a Austria, porque tanto Alemania como Austria son germanos. Se supone que por el Tratado de Versalles, Alemania no debía incluir a Austria. Está prohibido, pero recuerda, política de apaciguamiento. Hay que tener contento a Hitler. En la conferencia de Múnich del 38, Hitler convoca a los 3 representantes de los 6 países que le ganan a Alemania la Primera Guerra Mundial. Italia, Inglaterra y Francia. Me entreguen los Sudetes. Esa región que está acá. ¿Es acá? Esa, quiero que me la entreguen. Y dice Hitler, ¿ya? Hitler dice lo siguiente. Si ustedes, le dice a Inglaterra, Italia y Francia, si ustedes me entregan los Sudetes, dice Hitler, yo les prometo no pedir más. Repito, porque creo que me salió un mensajito aquí de que mi internet estaba un poquito débil, así que tal vez me has escuchado entrecortado, te repito. En la conferencia de Múnich, Hitler dice, señor Mussolini, ahí se saludaron, la que es cierto, acá, señor guiño el ojo. Inglaterra y Francia, si ustedes me entregan los Sudetes, yo no pido nada más. Mussolini, obviamente, pues encantado de la vida, ¿no? Si son amigos. Chamberlain de Inglaterra y Dadalier de Francia también aceptan, porque están siguiendo la política de apaciguamiento. Cualquier cosa, con tal de que Adolfo no haga una Segunda Guerra Mundial. Lo triste de esta historia es que los 3 aceptan entregarle a Alemania el territorio de un quinto, 3 países aceptan entregarle a un cuarto país los territorios de un quinto país, pero nadie convocó a los gobernantes de ese quinto país. O sea, decidieron por un país autónomo sin pedirle o sin decirles que quería o no quería. Totalmente vergonzoso. Totalmente vergonzoso lo que hicieron los ingleses, franceses y italianos con Checoslovaquia. Pero todo era con tal de que Hitler esté contento y si se puede que se meta en guerra con la Unión Soviética. Chicos, mira lo que pasó acá. Hitler firma un tratado de no agresión. Hitler, odiaba el comunismo, decide firmar un tratado de no agresión. ¿Por qué? Porque bajo la lógica de Hitler es preferible hacer las paces por 10 años con la Unión Soviética a enfrentarme en 2 frentes. Porque recuerda que Alemania pierde la Primera Guerra Mundial entre muchos factores porque Alemania pelea en 2 frentes. En el frente occidental, que es contra Francia e Inglaterra principalmente, y después Estados Unidos, y en el frente oriental contra Rusia. Que el dividir ejércitos los alemanes.
Entonces Hitler no quiere volver a cometer ese error. Por eso que prefiere pactar la paz con Rusia y mandarse solito contra el Occidente. ¿No? Ahí tienes al grupo. Mira. Esto es. Espérate un ratito. Una consulta. ¿A ustedes le llegué a pasar video la semana pasada? Por favor, dígame sí o no. La canción de los nazis, para ponérselo ahora. Ya, lo voy a poner, ¿ya? En esta canción, que es la canción de los nazis, una canción que está prohibida escuchar por los alemanes, en Alemania obviamente, quiero que analices la letra. O sea, nosotros ya no estamos pues nosotros no es que te ponga la canción para que, profe, que apología, no, no, es para que entendamos la letra. Porque obviamente está en alemán, ¿ya? Está en alemán y, y- y con subtítulo, ¿saben? Así que lo voy a poner, quiero que entiendan la letra, quiero que analicemos la letra porque nos demos cuenta qué es lo que le cantaban a los niños alemanes todos los días y cómo eso lo asumían, ¿me entiendes? ¿Ya? No entiendo, Valeria. ¿Ya? Entonces voy a ponerlo, ¿ya, chicos? Espérate un ratito. Creo que tengo que hacer primero esto. Ahora esto. Aquí pongo esto. Gracias a Erika que me ha dicho cómo hacerlo. Y esto, la señorita Erika. Entonces, ahí está. Chicos, me avisan si se puede escuchar, ¿ya? Lo detengo. ¿Se escucha el audio? Genial, genial. Sí, sí, hace tiempo no sabía cómo hacerlo y menos mal que la señorita Erika me dio la solución. Ya, entonces voy a ponerlo así. La letra, ya saben, la letra, la letra. Uy.
Bueno, análisis, ¿no? Los rojos son los socialistas soviéticos, de cajón. Este es el himno de la SS, de los que vestían de negro. Si te das cuenta, acá hay algo que ellos, a mí me parece interesante, que ellos se dan cuenta que lo que van a hacer no está bien, ¿no? Hay el hecho de que siempre el corillo diga, el diablo se va a reír, el diablo se va a reír, en toda cultura occidental el diablo es sinónimo de algo malo. Entonces, si el diablo se ríe es porque lo que está pasando es algo que a él le agrada, y obviamente al diablo no le va a agradar cosas buenas. Uno, dos, este, ellos dicen pues que todo lo que van a hacer, lo van a hacer por Alemania y por Hitler. Mire ese nivel que pone a Hitler, ¿no? O sea, son la guardia de Hitler. Y tres, al inicio de la canción, hay una parte que dice, podrán amarnos o podrán odiarnos. Eso depende del grado. O sea, son conscientes que lo que están haciendo está mal, pero consideran que lo que deben hacer, así esté mal, para otros, lo deben hacer por el bien de Alemania y por el bien de Hitler, ¿no? Entonces, imagínate eso que le estén cante y cante en la cabeza, pues, todos los días a niños, ¿no? Insisto, estamos para entender, no para justificar. No dice, ah, ya entendí, ya, por eso mataron. No, 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 no. Yo quiero entenderlos, más no justificarlos, para poder prever que eso no vuelva a suceder. Al menos, ¿sabe? Oye, esta cosita yo la he visto antes, ¿sabes? Esto yo lo he visto en la Segunda Guerra Mundial, esto no va bien. Ese chochera que piensa así, así pensaba Hitler, uy, alejémonos, ¿no? Permiso, permiso, ¿me entiendes? La guerra comienza cuando Alemania invade Polonia el 1 de septiembre de 1939 y se da por primera vez el uso del Blitzkrieg, en lo que se conoce como la guerra relámpago, ¿no? El ataque o la guerra relámpago, que es el ataque coordinado por aire, mar y tierra. El ataque a los polacos se conoce como la Operación Caso Blanco. Los alemanes habían llegado a un acuerdo con los soviéticos para dividirse Polonia en dos, pero la Unión Soviética necesitaba un pretexto. ¿Y el pretexto cuál fue? Me dice, uy, no estoy invadiendo Polonia, estoy entrando solo para cuidar a la mitad, cuidar a los rusos que viven en Polonia. Hitler, como tiene toda la paciencia del mundo, ya que sabe que Rusia no lo va a atacar, o la Unión Soviética, que es lo mismo, Hitler invade Dinamarca, Noruega, donde por primera vez utiliza paracaidistas, Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos. Chicos, Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y Francia, ahí está el periódico el New York Times acerca del ataque a, a, a Polonia. Chicos, todo se hace en menos de 3 meses. En abril comenzó el ataque y en junio ya están invadiendo a Francia. Es una cosa impresionante. Alemania toma Francia, aquí se da el famoso milagro de Dunkerque, donde un ejército inglés que fue a apoyar a los alemanes, a los franceses, perdón, es derrotado y es rodeado en la región de Dunkerque. Y Alemania comete un error. Alemania felizmente comete un error para suerte de los ingleses, porque los alemanes debían atacar. Hitler debió atacar y Hitler esperó demasiado, lo cual permitió que el primer ministro de Inglaterra, Churchill, pusiera en práctica lo que él llamó la Operación Dínamo, que fue tal vez la operación de rescate más grande de la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que flotara y que pudiera cargar más de 15 personas debía partir de Inglaterra a Francia, cruzando el Canal de la Mancha, y recuperar a esos ejércitos, esos soldados que estaban ahí, olvídate, ¿no? Algunos dicen que la culpa lo tuvo por Hitler porque Hitler confió en Goering. Y ahora, ¿quién diablos es Goering? Ya, Goering, chicos, no es otro que el líder de la Fuerza Aérea Alemana, de la Luftwaffe alemana. Goering convenció a Hitler, aparte de que Hitler le tenía un cariño a su Fuerza Aérea, de que no atacara a los soldados ingleses rodeados, ¿ya?, en Dunkerque, sino que dejara de que sea la Fuerza Aérea la que bombardeara y acabara con ese ejército. Y Hitler parece que le hace caso. Esa es una hipótesis. Y es por eso que solo así se trata de explicar por qué Hitler no atacó. Este fue uno de los grandes errores de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Si Hitler hubiera atacado en el tiempo que se previó, olvídate, Inglaterra iba a perder cerca de el 35% de su ejército, y es bastante, ¿eh? Es bastante. Iba a caer en manos de los nazis. Y los nazis o lo hubieran tenido capturados
o hubieran negociado un tratado de paz, que era lo que Hitler quería, negociar un tratado de paz con Inglaterra, perdón, porque con Inglaterra no podía aplicar el Blitzkrieg, ya que Inglaterra es una isla. ¿Cómo le metes tanque? Y la Fuerza Aérea inglesa es muy poderosa, no como la Noruega, que Noruega cayó muy rápido, con los paracaidistas alemanes. Entonces la cosa es distinta, ¿no? Francia cae, se dividen a Francia en dos, la mitad norte de Francia en poder de los alemanes directamente y la parte sur en poder del general Pétain, presidente de un gobierno llamado gobierno de Vichy, pero que era un gobierno a favor de los nazis. Alemania, al no encontrar un acuerdo con Inglaterra, porque Churchill se niega, al igual que el rey Jorge VI. Jorge VI es la mamá, era el papá de la reina Isabel, la actual reina de Inglaterra. Comienza la operación León Marino, donde hay un ataque por vía aérea, vía la Luftwaffe, contra Inglaterra. Al final, la RAF, la Royal Air Force, la Fuerza Aérea Británica, los detiene, ¿no? Y logran que Hitler tenga su primera gran derrota. Ahí tienes una foto de un francés, una foto famosísima, el francés que llora. Italia interviene, Italia son sumas que restan. Italia no sé para qué entró a la guerra, ¿ya? Más estorbo que ayuda era Italia. Hitler tiene que ayudar a Italia en sus campañas que Italia inició y que fracasó. Y Hitler se da cuenta de que ya para qué continuar con el tratado de 10 años que tenía con la Unión Soviética si ya podía atacarlo, y la ataca en la famosa operación Barbarroja, ¿no? Japón, Japón también más inteligente. Japón dice, el único país que me puede derrotar es Estados Unidos. Pero Estados Unidos aún estaba en la guerra, pero Estados Unidos conversaba con Inglaterra mucho. E Inglaterra quería convencer a Estados Unidos a entrar en la guerra. Entonces Japón decía, Estados Unidos dice que no va a entrar, pero una cosa es lo que dice, otra cosa es lo que hace, ¿no? Es como tu flaca te dice, todo está bien, pero te dejen visto, no te conversa. Pero te dice, no, mi amor, todo está bien, ¿no? Ya no te quiere ver, ¿no? Entonces, igualito, una cosa es lo que hizo, otra cosa es lo que hace. Entonces Japón decide adelantarse a la situación y decide bombardear, ¿ya? Bombardear Pearl Harbor, que es Bahía Perla, es la base naval estadounidense en Hawái, y esto mete a Estados Unidos a la guerra. Eso de aquí, lo que te prometí, disculpen que ya va a terminar la clase, pero te pido por favor unos 5 minutos más. Eso es lo que la canción que te prometí, y esta canción sí la cantan los rusos hasta el día de hoy, y hasta el día de hoy los rusos lo toman como segundo himno nacional. Es muy interesante la canción. Lean también la letra. Uy. Uy, se detuvo. A ver. Ah, ya, no te preocupes. Después se lo paso entonces. No hay problema. ¿Ya? No se preocupe. Yo les cumplo lo que prometí. Estas son fotos del problema que hubo de ataque a Pearl Harbor. Ahí está el periódico, que dice Estados Unidos declara estado de guerra. Eso fue el 8 de diciembre, porque el ataque fue el 7. Un combate perdido, 1.500 asesinados, ¿no? Alemania comienza a perder. En el año 42 es cuando los alemanes comienzan a ser derrotados, y todo se inicia con esta batalla, la batalla de Stalingrado, ¿no? La batalla donde los soviéticos no solamente detienen a los alemanes, sino que los hacen retroceder, que es la contraofensiva, aunque costó más de 2 millones de muertos. En el caso de Alamein, Montgomery derrota a Rommel y recupera África, y en el caso de Midway, el general Nimitz o almirante Nimitz detiene a los japoneses liderados por Yamamoto. A partir de ahora
Alemania solo conoce derrotas, ¿ya? Solo conoce derrotas. Ujú. ¿Ya? La operación Overlord es la operación por las cuales se va a dar la recuperación de Francia. Los norteamericanos, británicos y canadienses, son los que en mayor número, habían otros países más, ¿no? Van a desembarcar de Inglaterra y en esta zona que se llama Normandía. Habían hecho creer que iban a pasar por acá, en Calais, que es más cerca, si te das cuenta, ¿no? Habían hasta colocado barcos y tanques de hule en esta zona para hacerle creer a los aviones alemanes de que el desembarco iba a ser por acá, pero en realidad lo hicieron por acá, ¿no? Es el día D, el desembarco en Normandía. La película Rescatando al Soldado Ryan se ve muy bien, significa bien este desembarco. Los aliados recuperan Italia. Mussolini fue destituido, luego regresó al poder del norte de Italia en manos de Hitler y luego fue asesinado. Le hacen un juicio, los partisanos le hacen un juicio, fusilan a Mussolini y luego su cadáver es expuesto para que la gente vea que Mussolini ha muerto, pero la gente que le tenía un odio a Mussolini se ensañó, diríamos ustedes, se maleó con el cadáver y lo dejó irreconocible. Siempre que hago esto les digo a mis alumnos que si les choca un poco, cierren los ojos, solo lo voy a poner 5 segundos, nada más, contaré hasta 5 yo, y serán los 5 segundos donde la fotografía estará expuesta del cadáver de Mussolini, y después de los 5 está otra PPT, así que si deseas cerrar los ojos, no hay problema, ¿ya? Al contrario, no hay debilidad, es simplemente no te gusta, no hay ningún problema con eso. Entonces comenzamos, a ver, pongo ya. Uno, dos, tres, 4 y 5. Ya no está. El plan Valkyria, lo dejaron horrible a Mussolini. ¿Eh? El plan Valkyria, cuando oficiales alemanes tratan de matar a Hitler para que se ponga en funcionamiento el plan Valkyria, que era reemplazar a Hitler en el poder y que el nuevo reemplazante asumiera la rendición, ya que Hitler no quería rendirse. En la conferencia de Yalta, ya, donde participan Stalin, Churchill y Roosevelt, se da un acuerdo por el cual se decide dividir a Alemania en 4, incluyendo a Francia. Hitler se suicida el 30 de abril, está demostrado, chicos, se suicidó. ¿Ya? Eso de que se escapó a Argentina fue una invención de los soviéticos. Y en la conferencia de Potsdam se da el conocimiento de la bomba atómica. 6 de agosto y 9 de agosto, Hiroshima y Nagasaki. Las dos bombas atómicas. Algunos dicen que fue un mensaje para la Unión Soviética. Y ahí está Japón rindiéndose. Voy a dar las claves y al final te pongo un video, ¿ya? Mientras haces tu examen. Preguntas, comentarios, a ver. El otro cuerpo de la foto, Dana, era la pareja de Mussolini. Uh-huh. ¿Qué pruebas hay, Angie? El testimonio de los nazis y el cadáver de Hitler. El cadáver de Hitler. Estados Unidos principalmente, Juan. Hace poco hicieron un análisis de los dientes de Hitler y unos forenses franceses y demostraron que sí era Hitler. Ah, Blondie. Sí, Jordan, pero hay que entender una cosa, ¿no? Muchos han visto el documental y estamos en un mundo de rating. Entonces, si yo pongo un documental donde te digo Hitler murió, ¿cuántas personas van a ver el documental si te digo Hitler está vivo? ¿No? O estuvo vivo y estuvo en Argentina. Es más, no solamente hay un documental, hay una serie. Hay una serie en Discovery Channel, creo que es, de varios capítulos de que buscan a Hitler, o sea, o las pruebas de que Hitler estuvo vivo. Profe, si dice Estados Unidos, sería Japón, China. No entiendo bien, Juan, en serio.
Sí, lo que pasa es que si se escapó, póngase en este plan, si se escapó, ¿ya? Se escapó hacia Argentina, por lo tanto se escapó hacia Occidente. ¿Quién lo dejó escapar? Si cuando Hitler se suicida solo goberna 2 cuadras. Hay una escena muy buena, ¿ah? Te voy a buscar esa escena, ¿ya? Voy a darte las claves primero y te voy a buscar esa escena, ¿ya? Déjame darte las claves primero de tu... Esto no es este de aquí. Voy a cortar y te voy a dar esa escena, ¿ya? No, aquí estás. A ver, vamos con las claves, ¿ya? Y después te pongo una escena que creo que todos de una u otra forma conocen. Aquí está. Uy, ¿qué hice? Ya. A ver, chicos. En ese periodo todavía era Inglaterra, Francia y Estados Unidos con imperialismo económico. Después comienza un proceso de descolonización donde Inglaterra y Francia logran perder sus colonias. A ver, quiero ver esa película, Yo-Yo Rabbit, quiero verla. Ya va a bajar la chamba, al menos por unos días, y le pongo Navidad. A ver, no participó en la conferencia de Múnich. No participó en la conferencia de Múnich Estados Unidos, solamente eran europeos. Primer país en ser en ser invadido por Alemania, Polonia. Acuérdense, el primer país fue Polonia. Alemania fue frenada en el frente oriental en la batalla de Stalingrado. Stalingrado. Los sudetes fueron arrebatados a Checoslovaquia, pues. Acuérdense eso. Polonia fue dividida entre Alemania y Rusia o la Unión Soviética. La operación Caso Blanco se relaciona al ataque a Polonia. Es el primer ataque en la Segunda Guerra Mundial. El Blitzkrieg se relaciona a Alemania, es su técnica de ataque simultáneo por aire, mar y tierra, la famosa guerra relámpago. Otra vez, bueno, distintos cambios solamente, pero aquí es Polonia otra vez. Acá dice Alemania, a ver, organizó el antialemán, la Unión Soviética, 6. Primero usó bomba atómica, obvio, Estados Unidos, ¿dónde estás? 3, 6, 3. Se formó un gobierno pro-nazi, Francia, 6, 3, 4. Ataca Pearl Harbor, Japón, 6, 3, 4, 5. Esta es la clave. De la 9 es la dedito. Y culminada la Segunda Guerra Mundial, diversos líderes nazis se habían sido capturados, en algunos subalternos fueron sometidos a un proceso judicial llamado los juicios de Nuremberg, donde se van a enjuiciar a los jerarcas nazis. Los juicios de Nuremberg. Ahí están, chicos. Esas son las claves. ¿No? Que yo sepa, no. No, sí, tuvo 2 hijas. Siguieron vivas, no le pasó nada, ni a él, ni a la mamá, porque a quien matan ahí es a la pareja de Mussolini. Ahorita te doy la alternativa es Casablanca. Polonia, Polonia. Un segundo, ¿ya? Polonia. Que un niño casi mata a Mussolini, no sabría decirte esa historia. Creo que he escuchado algo, pero no. Ahorita decirte sí, fue, no, le mentiría. ¿Ya? ¿Cómo van las preguntas de su práctica? A ver, vamos a buscar ese, ¿no?
Que se fue la clase pasada. A ver, ¿dónde está? Esta es la escena. No, tiene que ser en alemán. Vayan viendo sus. Bueno, que todas salen así. A ver este. Si no, ahí lo dejamos. No, mucho tiempo de perder. Listo, chicos, a ver. La contraofensiva es con el ataque de los aliados hacia Alemania. O sea, ya no se están defendiendo, sino ya están atacando. Bueno, bajo esa pregunta, Juan, la clave sería la A. Listo, José. ¿Cuál es Jordana, por favor? O Jordan, perdón, ¿cuál es? Ahorita lo veo. Nos vamos con esta escena. Económicamente, que bro va a depender de Estados Unidos, económicamente. Nos vamos con esta escena, chicos. ¿Ya? Para los que todavía se están quedando. Ustedes lo conocen, lo han visto en un montón de memes. Esta es la versión original de una película. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Chao con los que se Der están Feind yendo, operiert cuídense jetzt am bastante. nördlichen Stadtrand zwischen Nos Frohnau vemos und inicio de semana. Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Uy, no se puede. Mala suerte, chicos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense bastante. Justo que el internet ahora. Gracias, Teresita. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Chao. Es una pena que no se pueda ver. Chao, chicos.
Por si acaso, los que están quedando todavía